Y yo deseo que este año 2022 le vaya bien. Créame. Deseo que la iglesia le vaya bien en este año 2022. Jeremías 42:6. Y para los hermanos que miran el video por las redes sociales, deseo que este año 2022 les vaya bien. Yo creo que es el deseo común de todos nosotros. Amén. Seamos cristianos o no cristianos, hay un deseo común que compartimos, que nos vaya bien. Y bendito sea Dios, que Dios quiso en la palabra revelarnos la manera de cómo obtener ese bien tan amado. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 42 de Jeremías, versículo 6. Sea bueno o sea malo, la voz de Yahvé nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo, ponga atención, para que obedeciendo a la voz de Yahvé nuestro Dios, nos vaya bien. Oye, qué mensaje tan poderoso, qué palabra, qué texto. Para que obedeciendo la voz de Yahvé nuestro Dios, nos vaya bien. Voy a titular el mensaje de esta noche, porque ya es noche: obedeciendo a Dios para que nos vaya bien, así como lo dice el texto. Repítalo conmigo. ¿Le gustaría, de este lado, le gustaría repetirlo conmigo, por favor? Obedeciendo a Dios para que nos vaya bien. Ahora de este lado, obedeciendo a Dios para que nos vaya bien. Ahora todos juntos, obedeciendo a Dios para que nos vaya bien. Aleluya. Meditando esta mañana en la Sagrada Escritura, meditando para esta tarde para predicar, ya que para mí cada predicación es un compromiso con Dios, y desde temprano saco tiempo, o en la semana a veces, para meditar profundamente, para poder discernir y traer un mensaje que toque su conciencia. Y deseaba yo en mi espíritu, ya sabía yo el compromiso de que iba a predicar hoy en la semana, pero como todo ser humano anduve conviviendo con mi familia, anduve disfrutando las fiestas de fin de año y todo lo demás, y dije, bueno, el domingo en la mañana, ya que el culto es en la tarde, el domingo en la mañana medito para poder predicar en la tarde. Y ya traía en mi corazón la intención de predicar acerca de la obediencia para vivir en la voluntad de Dios, ya que para mí, hermanos, el principio de la obediencia está muy arraigado en mi espíritu. Hace muchos años yo leí un libro que se llama Autoridad Espiritual, del hermano Watchman Nee, y me abrió el entendimiento, hermanos, y sembró un principio poderoso de revelación espiritual acerca de la obediencia, acerca de la sujeción a la autoridad, y en este caso principalmente en la obediencia a Dios. Y desde aquellos años yo me propuse en mi corazón esforzarme en obedecer a Dios en todo lo que yo pueda, y realmente me ha ido bien, he sido bendecido por ello. Y yo quería en mi espíritu hablar de la obediencia, porque he llegado al entendimiento de que únicamente obedeciendo a Dios nos puede ir bien. Solamente obedeciendo a Dios diligentemente, con todo el corazón, con esmero, con dedicación, hermanos, podemos prosperar, podemos hacer que lo que anhelamos se haga realidad, podemos materializar las promesas de Dios, podemos traer, hermanos, el cumplimiento de la realidad de todo lo que Dios ha prometido. Y comenzando hoy domingo, que es el primer día de la semana y el primer domingo del año, hermanos, es un buen momento, estamos a tiempo para sentar base, para poner un fundamento de vida, hermanos, esforzarnos por obedecer a Dios
en todo este año. Yo sé que lo hemos hecho en los años anteriores, pero ponerle más corazón, ponerle más el corazón, atesorar, comprometernos, esforzarnos en obedecer a Dios a la medida de nuestras posibilidades, a la medida de nuestro entendimiento, a la medida del conocimiento que tenemos de la palabra. Esforzarnos, sea poco o sea mucho el conocimiento que tengamos, pero esforzarnos, hermanos, en lo poco, para que así, de esta manera, podamos ser bendecidos y ser puestos en lo mucho, en lo abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Y buscando en la Sagrada Escritura para validar este tema de la obediencia, de alguna manera el Espíritu Santo me llevó a Jeremías 42, versículo 6. Y este texto impresionó profundamente mi espíritu, y me puse a meditar en las palabras de este texto, porque hablan de una tremenda realidad. Y yo quiero una vez más darle lectura a este texto de Jeremías 42:6. Escuche y medite, por favor. Sea bueno, sea malo, a la voz de Yahvé nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Yahvé nuestro Dios nos vaya bien. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a analizar el contexto de este texto para comprender mejor acerca de este tema, obedeciendo a Dios para que nos vaya bien. El contexto de este texto de Jeremías 42:6 cita la historia durante el tiempo del profeta Jeremías, cuando el rey de Babilonia estaba sometiendo todas las provincias y ciudades de las tribus de Israel. En la ciudad de Judá, que era capital de uno de los reinos, había quedado un pequeño remanente de los judíos, y estos, temerosos por la invasión de los caldeos, ellos consultaron a Dios, invocaron a Dios por medio del profeta Jeremías. Ellos querían cerciorarse de actuar y tomar una decisión dentro de la voluntad de Dios. Eran tiempos de despojo, tiempos de saqueo, tiempos de invasiones, donde los soldados, el imperio, la potencia de entonces, de ese tiempo, el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor como el rey en ese tiempo, llenando, hermanos, su reino de todas las provincias, de las aldeas y de los pueblos más débiles. Ellos, hermanos, los judíos de la ciudad de Judá, ellos querían cerciorarse del futuro, que les fuera bien, y consultaron a Dios por medio del profeta de aquel tiempo. En el versículo 2 y versículo 3, que voy a leer a continuación, es parte del contexto. Y le dijeron al profeta Jeremías, estoy en el versículo 2, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Yahvé tu Dios por todo el resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Yahvé tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Estas fueron las palabras que aquel pequeño remanente le dijo al profeta: clama a Dios, ora a Dios por nosotros, y que nos revele, que nos muestre, que nos enseñe el camino, lo que tenemos que hacer, la decisión que debemos de tomar, porque muchos judíos estaban muriendo, porque se rebelaban contra los soldados de Babilonia. Otros judíos se estaban refugiando con los enemigos del imperio babilónico. En ese tiempo, un lugar donde muchos estaban refugiando era Egipto.
Y ellos no querían dar un paso fuera de la voluntad de Dios, porque debes de saber que en asuntos de la voluntad de Dios es terrible, es peligroso dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Cualquier decisión que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, damos fuera de la voluntad de Dios, puede ser mortal. Es muy peligroso. Amén. Entonces ellos consultaron al profeta, y el profeta, la respuesta del profeta está en el versículo 4. Los que tienen Biblia, léanlo conmigo. Versículo 4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Yahvé vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Yahvé os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Jeremías fue claro: yo voy a orar a Dios, y lo que Dios me diga se los voy a decir. Lo que Dios ordene se los voy a declarar. Entonces, hermanos, comprometieron a Dios. Por medio de esa petición estaban comprometiendo a Dios, porque algo que debemos de saber según este texto es que cada vez que oramos de corazón, con sinceridad, estamos comprometiendo a Dios, y seguramente Dios va a responder, porque Dios responde a las oraciones. El asunto es que muchas veces no nos agrada la respuesta. No nos parece la respuesta. Porque muchas de las respuestas de lo que previamente le consultamos a Dios afectan nuestros intereses, afectan la comodidad de nuestra vida, o alteran la costumbre de vida que tenemos, o los hábitos de vida que estamos acostumbrados a tener. Ellos estaban consultando a Dios. El profeta les advierte: yo voy a orar, y todo lo que Dios me diga se los voy a decir. Entonces estos creyentes comprometieron a Dios con sus palabras. Y algo más, el texto cita claramente que ellos se comprometieron a obedecer, no importando las consecuencias. Ellos dijeron: en lo bueno o en lo malo, vamos a obedecer a Dios. Oiga, esas son palabras muy comprometedoras. Debemos de tener sabiduría y entendimiento cuando nos comprometemos con Dios. Estos creyentes, sus palabras, las palabras del versículo 6 que comenzamos, son muy comprometedoras delante de Dios. Se comprometieron delante de Dios sin medir las consecuencias. Y de estas palabras del versículo 6, que es el corazón de este mensaje, hay tres cosas que valen la pena meditar muy seriamente. Y yo me voy a detener en estas tres cosas que pude ver por el Espíritu en las palabras de estos creyentes. Así que vamos a detallar estos tres aspectos. Primer aspecto: la ligereza para comprometerse en obedecer a Dios. La ligereza. Movidos por la emoción, movidos por el temor, movidos por la circunstancia, movidos por la adversidad, sin medir las consecuencias, ellos de una manera muy ligera, de una manera muy superficial, de una manera muy humana y quizá hasta muy carnal, ellos se comprometieron en obedecer a Dios. Y esto lo tenemos que tomar con mucha seriedad cuando nos comprometemos, sobre todo, a obedecer a Dios. Ellos dijeron en el versículo 5, miren las palabras que salieron de la boca de estos creyentes, comprometiéndose de una manera muy simple, de una manera muy ligera,
de una manera muy responsable delante de Dios. Ellos dijeron a Jeremías: Yahvé o Jehová, como traduce nuestras Biblias, sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Oiga, estaban prometiendo verdad, estaban prometiendo lealtad, se estaban comprometiendo con Dios a obedecer de verdad. Se estaban comprometiendo con Dios a obedecer lealmente. Dos palabras muy fuertes, hermanos, que debemos de tomarlas con mucha seriedad antes de comprometernos con la verdad, antes de comprometernos a obedecer a Dios de verdad. Tenemos que pensar bien las cosas. Antes de comprometernos, ser leales a Dios, entiéndase, ser fieles a Dios, tenemos que meditar bien. Aquí el asunto fue que ellos ponen a Dios como testigo, meten a Dios de por medio, ponen a Dios como testigo del compromiso de obedecer de verdad y con lealtad. Además dijeron: si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Yahvé tu Dios te enviare a nosotros. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Ellos pusieron a Dios como testigo de su compromiso en obedecer. Se comprometieron con Dios y no con Jeremías. Debes de saber que cada vez que tú le prometes a Dios algo en este altar, no te estás comprometiendo con el pastor, no te estás comprometiendo con los líderes, te estás comprometiendo con Dios. Ellos estaban poniendo a Dios de testigo de que iban a obedecer. Y esto es muy peligroso para el creyente, poner a Dios de por medio en sus compromisos, poner a Dios de por medio en sus promesas, o cualquier voto que haga personalmente con Dios de cumplir algo en la voluntad del Señor. Ellos comprometieron a Dios para que atestiguara a favor o en contra de ellos, si obedecían o no obedecían. Y esto es muy riesgoso, porque si tú no cumples, Dios lo va a tomar en serio y podemos perder muchas cosas. Porque con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede vacilar, a Dios no se le puede engañar. La Sagrada Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Y también la Sagrada Escritura dice, y está escrito, que Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano, porque hay un mandamiento en Éxodo capítulo 20: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. ¿Y cuántas veces en el año, en circunstancias de peligro, de tragedia, de muerte, de accidentes, hermanos, de una manera muy simple, de una manera muy ligera, nos comprometemos a obedecer, nos comprometemos a ser fieles, nos comprometemos a servirle, nos comprometemos a amarle, y después se nos olvida? Hace muchos años, cuando yo tenía mis 18 años, yo le hice una promesa a Dios de servirle, de obedecerle. Y es una de las razones por las cuales yo he permanecido en el Evangelio. Porque yo sé que le hice una promesa a Dios. Y hay sabiduría en obedecer. Y mucha bendición en cumplir lo que le prometemos. Esto lo vamos a mirar más adelante en el desarrollo de este tema. De este caso tan imprudente, de estos creyentes, de poner a Dios como testigo para obedecer, debemos de tomar mucha conciencia y no actuar de manera imprudente como ellos, comprometiéndonos con Dios de una manera muy apresurada. Entre nosotros los creyentes, en la iglesia, y estoy hablando en términos generales, nosotros los creyentes somos muy dados a comprometernos con Dios y no cumplir.
Solamente para que medites en tu conciencia, le voy a hablar a tu conciencia. En este año que pasó, ¿cuántas promesas le hiciste a Dios? ¿Qué cosas le prometiste? Medita si las cumpliste. Hace un año, quizá, como en este culto del primer domingo del año, le prometimos muchas cosas a Dios y no las cumplimos. Muchos estuvieron enfermos en este año que terminó 2021, y muchos quizás estaban hasta muriendo por la enfermedad, por la tragedia, por el COVID, y en medio de esa condición, golpeados por la temperatura, por la tos, quizás hasta con el oxígeno conectado, le dijeron: Señor, si tú me concedes vivir, ahora sí te voy a buscar, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a obedecer. La pregunta es: ¿mantienes esa promesa? ¿Mantienes ese compromiso? El creyente es muy dado a prometer obediencia cuando está al borde de la muerte, al recuperarse, al sobrevivir, cuando pasa por momentos de accidentes, cuando pasa por momentos de tragedia, cuando está pasando por el valle de sombra de muerte, cuando está fracasando en el negocio, cuando le está yendo mal en el matrimonio, cuando se está viniendo a la quiebra. En su desesperación clama a Dios y le promete. La pregunta es: ¿cumplimos esas promesas? No me responda, solamente usted sabe si cumplió lo que le prometió a Dios en este 2021 que terminó. Estos creyentes, en medio de la situación, en su desesperación, prometieron obedecer a Dios y dijeron que sea testigo de nuestra obediencia. Y créame, Dios siempre es testigo de la obediencia o de la desobediencia de nuestro corazón. Siempre es testigo. Siempre está ahí mirando si obedecemos o no obedecemos. Siempre está ahí observando si hay obediencia, si hay fidelidad en nuestro corazón o si hay ingratitud. Siempre es testigo. Otra acción que cometieron y que lo tomaron muy a la ligera es las siguientes palabras de ese mismo versículo 6. Otras palabras muy arrebatadas que salieron de la boca de estos creyentes. Prometieron a Dios obedecer sin importar la situación, fuera buena o fuera mala. Y de esto también tenemos que meditar seriamente en esta noche. Prometieron a obedecer a Dios incondicionalmente. Prometieron obedecer sin importar lo que Dios les mandara hacer. Y mire, el principio es muy bueno. El principio es muy bueno. La intención era muy buena. En su desesperación dijeron: obedeceremos a Dios en lo bueno o en lo malo. Es loable, es admirable el principio de obediencia. Pero se necesita ser lo suficientemente maduro para cumplir. Se necesita ser sabio para entender que por obedecer a Dios en todo tiempo, en lo bueno o en lo malo, hermanos, tenemos que tener la madurez para entender que habrá cosas que sacrificar, cosas que perder, cosas que dejar, cosas que renunciar y hacer, y acciones que van a ir en contra de nuestra voluntad humana, por cierto, muy pecaminosa y muy egoísta. Y ellos, de una manera muy simple, de una manera muy arrebatada, de una manera muy alocada, dijeron: queremos obedecer, ponemos a Dios de testigo, lo vamos a obedecer, sea bueno o malo, lo vamos a obedecer.
Y eso no fue así, porque no cumplieron. No siempre es fácil obedecer en lo malo. Y cuando estoy hablando de lo malo, estoy hablando de la adversidad, estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando de obedecer cuando las cosas no te favorecen. Qué bueno, valga la redundancia, es obedecer a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es obedecer a Dios cuando todo va marchando bien. Pero hay momentos en la vida cristiana que debemos de obedecer aún en las cosas malas. Y no me estoy refiriendo a la debilidad pecaminosa, me estoy refiriendo a lo malo de las circunstancias. Enfermedad, en la muerte, en la tragedia, en la pérdida. Ahí es cuando cuesta obedecer a Dios. Y estos se estaban comprometiendo a obedecer en todo tiempo. Sin medir sus palabras, se comprometieron a obedecer. Se comprometieron sin considerar el sacrificio de su compromiso. Escucha estas palabras: todo aquel que desea obedecer a Dios. A ver, levanten la mano todos los que anhelamos obedecer a Dios. Pues usted debe de saber que siempre habrá algo por sacrificar. Cuando llegan los momentos malos, obedecer a Dios siempre va a costar un sacrificio. No va a ser fácil. Todos los hombres que se esforzaron por obedecer a Dios en lo bueno y en lo malo, siempre hubo cosas que tenían que sacrificar. Ok, voy a mencionar el aspecto número 2: la falta de voluntad para cumplir su palabra. Este es otro punto muy importante que debemos de meditar nosotros los cristianos. La falta de voluntad para cumplir nuestra palabra para con Dios. La ligereza de prometer sin meditar en el compromiso que implica lleva a los creyentes a no cumplir lo que han prometido. Ellos prometieron obedecer en lo bueno y en lo malo, y según el texto, según la historia, según el capítulo, el contexto que sigue, no cumplieron. Dios les respondió, Dios les contestó, les habló por medio del profeta Jeremías. Y claramente, ahorita lo vamos a leer, les pidió que hicieran algo, porque de por medio estaba su bendición, estaba que les fuera bien, estaba que fueran protegidos, que no padecieran esclavitud, que no padecieran hambre, que no padecieran escasez, que no padecieran miseria, desgracia. Estaba de por medio que ellos realmente obedecieran a lo que Dios les estaba mandando hacer por medio del profeta. Vamos a leer 42, versículo 9. Esta fue la respuesta de Dios. Esta fue la contestación de Dios. Ellos tenían que obedecer porque lo habían prometido. Pero vamos a ver según la palabra si realmente cumplieron. Lea conmigo el versículo 9 y versículo 10 y el 11 hasta el 12. Vamos a leer, porque ahí está revelado lo que Dios le dijo: esto van a hacer. Comenzamos en el versículo 9. Y les dijo: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Versículo 10: si os quedareis quietos en esta tierra. Mire, esto era lo que tenían que obedecer. Si se quedaran quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré
y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Versículo 11: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Yahvé, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Versículo 12: tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. ¿Cuál era la instrucción de parte de Dios? Quédense tranquilos, no vayan a otra ciudad a refugiarse, no se escondan, no salgan huyendo, quédense ahí en sus ciudades, en Judá, no salgan de Judá. Oiga, ¿era algo difícil lo que Dios le estaba pidiendo que hicieran? ¿Era algo imposible de hacer? ¿Era algo muy complicado lo que Dios le estaba mandando? No, en otras palabras les estaba diciendo: quédense en sus casas, no abandonen sus propiedades, no tengan miedo de los soldados que van a venir, no se preocupen por Nabucodonosor, no le tengan miedo al rey Nabucodonosor, quédense en paz, quédense tranquilos. Era la petición, era la orden, era la instrucción, era el mandato: quédense en sus lugares, en sus ciudades, no vayan a otro lado. Pero al pueblo no le pareció la idea de Dios, no le cuadró el plan de Dios, y se metieron en un tremendo problema, porque Dios les mandó que lo que tenían que hacer, según la lectura que acabamos de leer, era que tenían que someterse, tenían que sujetarse, tenían que obedecer al rey de Babilonia, tenían que reconocer la autoridad del rey Nabucodonosor, tenían que bajar el yugo, hermanos, y someterse y reconocer la autoridad del rey de Babilonia. Y no les pareció esta idea a los judíos, porque el rey de Babilonia era enemigo de todos ellos. Era un rey muy temido, porque era pagano, era idólatra, y todo mundo en esa época al rey de Babilonia lo tenían como enemigo, como un dictador, como un personaje muy cruel, un bárbaro. Y era lo que Dios le estaba diciendo: sométanse a ese hombre, háganle caso, les va a ir bien si le obedecen, les va a ir bien si lo respetan, les va a ir bien si le hacen caso. ¿Por qué Dios les puso o les dio esta orden? Porque Nabucodonosor, aunque era pagano, aunque era gentil, aunque era idólatra, aunque era, hermanos, sanguinario, en las manos de Dios, en ese tiempo, Nabucodonosor, hermanos, era parte de la voluntad de Dios. Nabucodonosor, Dios por medio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba obrando con esa generación. Vamos a mirar lo que dijo Dios en el versículo 10, 43:10. 43:10. Mire lo que Dios les dice: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mi siervo. O sea que Nabucodonosor era un hombre enviado de Dios para ese tiempo.
Aunque era pagano, aunque era impío, aunque era gentil, aunque era idólatra, en las manos de Dios, como Dios es soberano, Él usa a cualquiera de la tierra para cumplir, para hacer su voluntad, a veces para arrancar, otras veces para plantar, pero siempre, siempre, siempre para favorecer, para cuidar, para bendecir, para sustentar, para proteger a su pueblo, a los que obedecen, a los obedientes. Pero ellos no lo entendieron. Mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. ¿Sabe lo que yo alcanzo a discernir de esto? Que al igual que aquellos, nosotros en este tiempo, los creyentes, necesitamos saber discernir la autoridad de Dios en la vida de las autoridades terrenales. ¿Cómo hace falta discernir la autoridad de Dios en la vida de las autoridades terrenales? Para obedecer según la disposición de ellos, para hacer caso según lo que nos manden o nos pidan o nos ordenen. ¿Cómo hace falta? Mire, en esta pandemia yo lo puedo discernir de esta manera. Es una prueba de fe y es una prueba de obediencia al corazón de la iglesia. Dios ha usado las autoridades, aunque son impías, aunque son mundanas, aunque son idólatras, las ha usado en este tiempo. ¿Para qué? Para cuidar a la iglesia. Pero ¿qué han hecho la iglesia? ¿Qué han hecho los creyentes? Como no saben discernir la autoridad de Dios en la vida de las autoridades terrenales, así como Nabucodonosor, que era una autoridad por Dios, un siervo de Dios, así lo está diciendo Dios, así lo dijo Dios: mi siervo, yo lo envié, yo lo levanté. Hermanos, y al igual que aquellos creyentes que no supieron discernir que era Dios obrando por medio de Nabucodonosor y se rebelaron y les fue mal, de la misma manera hoy muchos creyentes se han rebelado, han hecho caso omiso a las disposiciones de los gobiernos, hermanos, y por eso muchas iglesias les ha ido mal. No hacen caso. Voy a abrir paréntesis. Pidieron que cerraran los templos y muchos no cerraron los templos. Pidieron que se usara el cubreboca y a muchos creyentes les ha valido. Cierro paréntesis. Era Dios diciéndole a ellos: sujétense a Nabucodonosor y les va a ir bien. Y no le creyeron a Dios. Pero prometieron, prometemos, ponemos a Dios de testigo que vamos a cumplir, vamos a obedecer lo que Dios pida, lo que Dios mande, en lo bueno, en lo malo, le vamos a hacer caso. Mentira, hipocresía, falsedad es lo que impera en la vida de los creyentes inmaduros, que no aman a Dios, que no le creen a Dios, que son duros de corazón, carnales, superficiales, emocionalistas, que no conocen a Dios y no conocen de los principios de la revelación, de la manera de cómo Dios opera, de la manera de cómo Dios trabaja, de la manera de cómo Dios actúa. Estos creyentes no obedecieron, porque lamentablemente estamos acostumbrados a obedecer a Dios solamente en lo bueno, pero no en lo malo. No queremos, se nos hace difícil, se nos hace imposible. Ellos decían: ¿cómo vamos a someternos a Nabucodonosor? Si viene a despojarnos, viene a invadirnos, ¿cómo le vamos a hacer caso? Y Dios: sujétense a Él. Qué terrible. Para ellos era algo que iba en contra de su entendimiento, someterse a un rey caldeo. Por así decirlo, era algo malo someterse al rey Nabucodonosor. Pero es que ellos lo habían prometido: obedeceremos en lo malo. Y Dios dijo: bueno, vamos a ver si es cierto. Y ahí les manda a un rey pagano,
algo difícil de hacer, pero era la voluntad de Dios. Dios estaba obrando, diciéndoles: no se vayan a Egipto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hay todo un capítulo donde se registra que actuaron en contra de la voluntad de Dios. El capítulo 43, solamente mire el encabezado. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 43? Se fueron a Egipto, no obedecieron, les pareció algo malo sujetarse a Nabucodonosor. Y solamente voy a leer algunos versículos, hermanos, los primeros versículos. Escúcheme por favor. 43, 4, 5, 6 y 7, para que usted escuche la tremenda desobediencia, y que no cumplieron con la promesa de obedecer en lo bueno y en lo malo. No, versículo 4, 43, 4, no obedeció, pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Yahvé para quedarse en tierra de Judá. Oiga, no quisieron quedarse en su propia casa, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, hombres y mujeres, niños y las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Yahvé y llegaron hasta Tafnes. No hicieron caso. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos? Prometiendo obedecer y no cumplir. ¿Y por qué actúan así los creyentes? Bueno, vamos a meternos dentro. ¿Por qué actuamos así? ¿Qué pasa con los creyentes? Yo llego a la conclusión de que la falta de madurez en la vida del creyente le lleva a dudar de la voluntad de Dios. La falta de madurez y la falta de confianza real en Dios lleva a los creyentes a desobedecer a Dios. Y por ello muchas veces prometen de una manera muy precipitada. Le voy a dar un consejo y se lo pido como favor. La próxima vez que usted le prometa a Dios, cerciórese de que va a tener el valor, la madurez, la sabiduría y la confianza real para obedecer. Si no va a tener estas 4 cosas, mejor no prometa. Valor, madurez, sabiduría y la fe. Si usted siente que tiene esa capacidad, esas virtudes, prométale todo lo que usted quiera a Dios y le garantizo que Dios nunca le va a fallar. Le garantizo que Dios nunca le va a fallar. Pero tenemos que ser responsables. El tercer aspecto que vale la pena meditar también del 42:6, vamos a leerlo de nuevo. 42:6, ya es el último. Jeremías 42:6, sea bueno o malo, a la voz de Yahvé nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Bueno, ya quedamos que ahí no cumplieron. Pura hipocresía de ellos. Después dice, para que obedeciendo
la voz de Yahvé, nuestro Dios, nos vaya bien. Y esto, hermanos, es un aspecto positivo y es un principio de revelación. A mí lo que me sorprende es que tenían el conocimiento. Tenían el pleno conocimiento que obedeciendo a Dios les iba a ir muy bien, pero no tenían la capacidad para obedecer. Y de nada sirve el conocimiento cuando no tenemos la capacidad para obedecer. De nada sirve que conozcamos mucho a Dios por la palabra. De nada sirve tener un doctorado en teología, una maestría, una licenciatura en teología, si no tenemos la capacidad para obedecer. Porque cuenta más la capacidad para obedecer que el conocimiento que tengamos. Estos tremendos tenían el conocimiento, sabían que si obedecían a Dios les iba a ir muy bien. Y ese es un principio verídico, ese es un principio de revelación espiritual. Todo aquel que le obedezca a Dios siempre le va a ir muy bien. Métase esto en la cabeza: cada vez que usted le obedezca a Dios, le va a ir bien por ello. Métase eso en lo profundo de su espíritu, que si usted tiene la capacidad de obedecerle a Dios en este año, le va a ir muy bien. He venido a decirte de parte del Espíritu Santo que si tú le obedeces a Dios en este año, en lo mínimo, en lo mucho, en lo poco o en lo abundante, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la vida o en la muerte, en la escasez o en lo que sea, siempre te va a ir bien. Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta. Es palabra del Espíritu Santo que puso en la boca de aquellos hombres que imprudentemente se comprometieron. El problema fue de ellos. Lo verídico de Dios es que todo aquel que le obedezca le va a ir bien. Y esta es palabra de Dios que debemos de considerar y ponerla en el corazón. A muchos creyentes se les hace complicado obedecer a Dios por todo lo que tienen que hacer, sobre todo por las cosas que deben de sacrificar. Pero lo que realmente produce la obediencia fiel a Dios es que nos vaya bien en la vida. Este es el tercer aspecto. Nos va muy bien cuando le obedecemos a Dios. Aprende esto, por favor. En Dios, escúchalo con atención, ponlo en tu espíritu. En Dios siempre es mayor el beneficio que el sacrificio. Lo voy a volver a repetir para que lo apunte, no se le olvide. En Dios siempre, es más, repítalo conmigo para que se le quede en su conciencia. Repítalo conmigo. En Dios siempre es mayor el beneficio que el sacrificio. Así que no le temas obedecer a Dios. No le temas obedecer a Dios. Noé no le temió obedecer a Dios, aunque todo el mundo se burlaba de él. Abraham no le temió obedecer a Dios cuando Dios le dijo: deja tu casa, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le temió obedecer a Dios. Y Dios quería seguir perfeccionando la obediencia de Abraham, y le dijo: ve, toma tu hijo, camino de 3 días y entrégalo en sacrificio. No le temió obedecer a Dios. ¿Cuál era el sacrificio? Matar a su hijo. ¿Cuál sería el beneficio? Padre de multitudes, padre de la fe. Y hasta en un canto infantil hoy dan testimonio: el padre Abraham tiene muchos hijos. Amén. Es así, hermanos. En la obediencia, en el acto de obedecer, en la acción de obedecer, siempre es mayor el beneficio que el sacrificio. Y uno de los beneficios, de los mayores beneficios, hermanos, que recibirían los judíos
El sacrificio era someterse al rey pagano, reconocer la autoridad de Nabucodonosor, pero el beneficio era que Dios los cuidaría. En el versículo 6 dice que les iba a ir muy bien, que nada les iba a faltar. Ellos tenían el conocimiento de que les iría muy bien si obedecían a Dios, pero no lo hicieron. Y este es un problema universal en la vida de los creyentes. Es un problema que hasta en nosotros existe. Todos los que estamos aquí sabemos que si obedecemos a Dios siempre nos irá muy bien. Pero no todos tenemos la capacidad para obedecerle. Y por no haber esta capacidad de obedecer a Dios en nuestro corazón, somos privados de muchas bendiciones. Somos privados de mucha abundancia de vida. El obedecer a Dios para que nos vaya bien es un poderoso principio de revelación espiritual para tener una vida llena de bendiciones, prolongación y abundancia de vida. Ya a manera de conclusión, Dios siempre premia la obediencia de nuestro corazón con paz, seguridad, bendiciones materiales y abundancia de vida. Dios les dijo: no teman la presencia del rey, no teman temor de él, porque yo estoy con vosotros, los voy a salvar, los voy a librar, tendré misericordia de ellos, y también el rey tendrá misericordia de ellos, y no sufrirán ningún tipo de pérdida. Nada les iba a pasar, nada malo, nada trágico, no iban a perder nada si obedecían reconociendo la autoridad del rey de Babilonia. Era más grande el beneficio que iban a recibir si se sometían a Nabucodonosor que lo que tenían que perder. Hay dos cosas que por experiencia, hermanos, yo he llegado a la conclusión de que recibimos cuando obedecemos a Dios. Número uno, abundancia de vida. Abundancia de vida. ¿Qué fue lo que perdió Adán en el huerto? ¿Qué fue lo que perdió Adán en el huerto cuando desobedeció? La abundancia de vida. La sentencia por la desobediencia fue la muerte. El día que comas, morirás. Eso era desobediencia. Cuando obedecemos a Dios, nuestra vida se intensifica. Nuestra vida se prolonga, nuestra vida se aumenta. La obediencia trae abundancia de vida al creyente. Mire cuántos creyentes están muriendo en este tiempo. Cuántas personas han muerto por desobediencia. La desobediencia está llevando a multitudes a la tumba, incluyendo cristianos, incluyendo hijos de Dios. Y estoy hablando de desobediencia en algo tan simple. Los que son diabéticos, que tienen problemas con lo azucarado, el médico les dice: no tomen la coca. ¿Y qué es lo que hacen? Y se meten la coca. No tomen refrescos y se meten todo. Eso es desobediencia. Y por la desobediencia muchos están muriendo. ¿Cuántos cristianos por andar en desobediencia el COVID los está matando? Yo estoy seguro que han muerto personas que bien pudieron haber vivido más, pero por desobedientes mueren antes de tiempo. Si Adán no hubiera desobedecido, la muerte no hubiera llegado a nosotros, porque lo dice el libro de Romanos, que por la desobediencia de uno entró el pecado, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la desobediencia
desobediencia te trae muerte, pero la obediencia te prolonga, te establece, te intensifica en vida, vida abundante, vida, hermanos, para que disfrutemos cada momento en esta tierra. La obediencia nos pone vida, vida y la abundancia. Mire que yo estoy seguro que de alguna manera los principios de obediencia que yo tengo muy arraigados en mi corazón me ayudaron a que yo siguiera viviendo, me ayudaron a que yo no me fuera, hermanos. La obediencia. Segunda cosa que produce la obediencia: bendiciones terrenales. Bendiciones, y hay todo un capítulo, no lo voy a leer porque ya tengo que terminar. Deuteronomio capítulo 28, ¿qué es lo que dice? Una lista de bendiciones. Si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para poner por obra todos los estatutos y mandamientos que yo te prescribo hoy. Si oyeres atentamente la voz de Dios para poner por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito aquí, bendito allá. Y la lista sigue. La obediencia atrae la bendición de Dios sobre nuestra vida. En cambio, la desobediencia trae maldición. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, porque oíste la voz de tu mujer en lugar de oír la voz de Dios. Entonces la obediencia te trae bendición, hermanos. ¿De cuántas bendiciones se ha privado usted? ¿Cuántas bendiciones no han llegado a su vida por ser desobedientes? Y mira, voy a señalar algo que el Espíritu Santo me hace ver. ¿Cuántas mujeres desobedientes que ya tiraron el velo? Y así quieren bendición. Y lo digo porque el Espíritu Santo me hizo el sentir de decirlo. No pasan la prueba en cosas pero tan humanas. Por eso llevan una vida de fracaso, de ruina, de miseria, de desgracia. No pasan la prueba en algo tan simple. No pasan la prueba, Dios mío, en algo tan fácil que está al alcance de su mano en hacerlo. Y todavía dijera, lo van a traer todo el tiempo, toda la vida, solamente en el culto, y no pasan la prueba. Y así quieren obediencia. No hay bendición en la desobediencia, porque Dios nunca va a premiar, sépalo y apréndaselo. Dios nunca va a premiar, Dios nunca va a recompensar algo tan pecaminoso como la desobediencia. Por la desobediencia lo sacaron del huerto Adán, por la desobediencia botaron a Saúl del reino y terminó endemoniado, perdido, y probablemente está quemándose en el infierno por desobediente. La desobediencia. La obediencia te bendice, la obediencia te prospera, la obediencia hace que los anhelos de tu corazón se cumplan, la obediencia hace que las promesas de Dios se materialicen en tu vida. Hermanos, es la obediencia. Dos cosas: vida y bendición por medio de la obediencia. En este año, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios, aprendamos y pongamos por obra este poderoso principio. Obedeceremos. ¿Para qué? Para que, obedeciendo la voz de Yahvé, nuestro Dios, yo quiero ser el primero. Yo no sé cuántos quieren decirle a Dios: Señor, yo este año me voy a esforzar por obedecerte. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso maduro, consciente, de fe, de sabiduría y de valor? Dios te quiere bendecir en este año, pero necesitas tener el valor de obedecerle.
Pónganse pie, por favor. No sé tú, pero yo quiero obedecerle a Dios en este año. Mire, este año me fue muy bien. El 2020 me fue muy bien, aunque me enfermé, pero me fue muy bien. Mire, estoy aquí con vida. Me estaba muriendo, estuve todo un mes conectado al oxígeno, pero me fue muy bien, salí librado. La voz de Dios llegó a mi vida y me dijo: no temas. Y me agarré de esa palabra: Señor, me vas a levantar, me vas a dar la vida. ¿Saben qué me dijo el neumólogo? Que ya no volvería yo a tener la fuerza para predicar. Se equivocó el diablo, porque usted escuchó cómo levanto la voz a veces. Alguien quisiera pasar al altar y hacer un compromiso de obediencia. Es de valientes, es de gente madura, gente entendida, gente que confía verdaderamente en Dios. Es para ellos.